Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. ¿Qué hacer frente a las verdades de Dios? Las verdades inobjetables de Dios que tiene para mi vida. Esas verdades que son, pues, perfectas, que son las bendiciones, que tienen que ver con los planes que Dios tiene para mí, para su propósito para mi vida. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Antes de continuar o de empezar, les tengo un anuncio. Este fin de semana no tenemos congreso alguno en el Redil. Sin embargo, el próximo fin de semana sí. Tenemos nuestro último congreso de este año 2024, del 22 al 24, de viernes a domingo. Es el anhelado congreso de la oración. Allí en el Redil los estamos esperando. Vamos entonces a lo que nos dice la palabra de Dios nuevamente en Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, ¿qué hacer frente a todas las verdades de Dios que me ha venido compartiendo aquí la palabra, ves, o mejor, Hebreos 12, el autor de este libro? Claro, comienza con ese versículo 1, el versículo 2, y ahí me habla acerca de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entre otras riquezas que me habla aquí, o pues lo que me dice aquí la palabra de Dios. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, como usted y yo hemos recibido eso, ¿qué tenemos que hacer? Tengamos gratitud, dice ahí. Hay que tener gratitud. Ahora, hay varios puntos que aquí menciona. Gratitud, servicio y el agradarle a Dios. En este solo versículo. Y aquí vemos que yo le agradezco a Dios de qué manera. No simplemente es decir, bueno, gracias Señor. No. En la palabra de Dios encontramos que la gratitud se expresa, por ejemplo, en este caso en particular, a través del servicio, del servir a Dios, del servir a otros. Hemos venido hablando aquí en esta semana lo que Pablo nos enseña, que yo soy libre, Dios me ha hecho libre de tal manera que yo tomo la decisión de hacerme siervo, de servir a otros para ganar a mucha gente. Pero yo le agradezco a Dios, la gratitud, la manera como yo estoy, pues, agradeciéndole a Dios es a través del servicio. Por eso dice, y mediante ella sirvamos a Dios. Vamos a servir a Dios. Ahora, también aquí aparece un término interesante, agradecer y agradar. Miren que hasta sale muy bien. Hay que agradecer. ¿Y cómo agradecer? Agradando. Agradecer, ¿cómo? Agradando. ¿A quién? A aquel de quien he recibido un reino inconmovible. Todo esto lo hemos visto y lo extraemos de este Hebreos 12, 28. Entonces, ¿cómo? Es agradándole a Dios, es sirviéndole. ¿A quién? A aquel de quien he recibido un reino inconmovible. No es que yo me lo haya ganado, es que yo lo he recibido por la gracia del Señor, lo he recibido por su misericordia. Cuando hablamos acerca de servicio, vamos a un ejemplo que tiene que ver con nuestro Señor y con una mujer una mujer que es madre y que es suegra de alguien que por ahí conocemos. Dice Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, entiéndase Jesús, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Bueno, ahí vemos la sanidad que obra. Mucho podemos decir acerca del Señor. El Señor se acerca, el Señor toma y me levanta. Bueno, podemos aprender todo esto. Deje que el Señor se acerque a su vida, que Él le tome de la mano y que Él lo levante, que Él la levante. Pero, ¿qué hizo esta mujer? Dice, inmediatamente ella fue sana, le dejó la fiebre, pero arregló seguido, porque ahí no acaba este versículo, y ella les servía. O sea, inmediatamente ella se levantó, inmediatamente fue sana. ¿Qué hizo? Le agradeció a Dios, en otras palabras, pero ¿cómo agradeció? A través del servicio. Sirvió al Señor y sirvió a todos los que venían con él también. Les servía. Bien lo que es el servicio. Nuevamente Hebreos 12.
Claro, ustedes y yo que hemos recibido todo del Señor, un reino inconmovible. Entonces tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y ahí ella estaba sirviendo al Señor. Y sirviéndole de qué manera? Pues ahí sirviéndole también a aquellos que estaban con él. ¿Cómo es que yo le agradezco a Dios? Hablando de gratitud. Pues no olvidemos, yo le agradezco a Él agradándole a Él. Ya lo hemos visto nuevamente en Hebreos 12. Volvamos un capítulo anterior, a Hebreos 11, versículo 6. Este es el gran capítulo de la fe que vemos en la palabra de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero aquí vemos algo claro, que yo le agrado a Él. No olvidemos que yo le agradezco agradándole a aquel de quien he recibido un reino inconmovible. Pero ¿cómo es que yo le agrado a Él? Acercándome a Él y buscándole. Así es como yo le agrado. Pero ¿cómo le agrado a Él entonces? A través de la fe. Me acerco a Él por medio de la fe, le busco por medio de la fe y vivo por fe. Y cuando yo vivo por fe, la fe me acompaña todos los días. Yo tomo decisiones, por supuesto, de fe. Y la fe que tiene que ver con confiar. Yo le agradezco confiando en Él. ¿Qué hacer frente a toda la verdad de Dios? O sea, que yo he recibido tanto el Señor, he recibido un reino inconmovible, vivir por fe. O sea, agradecerle, por supuesto. Tenemos gratitud para con Dios, pero ¿cómo? Agradarle a Dios. ¿Y cómo dice aquí? Mediante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, confiando en Él. El vivir confiado, en eso consiste la vida de fe, confiando en Él, plenamente confiando. Y yo confío en Él, me acerco a Él, le busco a Dios. Lucas 17 me relata otra historia, dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Bueno, ¿por qué se paraban lejos? Porque esa era, en otras palabras, la ley. Claro, los leprosos no pueden acercarse a la gente, sino que ellos tenían que apartarse, a hacerse lejos. Entonces, cuando ellos hablaban a alguien, tenían que gritarle. Pero entre ellos estaban, claro, el uno al lado del otro. Eran 10. Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le exclaman a él. Cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, sí, ellos allí tomaron una decisión de fe, podemos decir. Porque cuando ellos salieron de allí donde estaban allí con Jesús, al cual ellos le habían exclamado, salieron leprosos, pero en el camino fueron limpiados. Entonces, recordemos que eran 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, ya había salido. No fue allí, no le dijo, sé sano, no. Porque el Señor, con cada caso en particular, en cada caso, Él no tiene una fórmula. Dios lo hace como Él así lo ha determinado. Y aquí, pues no le dijo, no, sean sanos, no, vayan y muéstrense a los sacerdotes, nada más. Entonces ya estaban en camino, ya han recorrido pues cierto camino. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, al igual que los otros, pues, pero solo uno de ellos volvió glorificando a Dios. Los otros siguieron su camino. Ah, vamos donde los sacerdotes. Pero ¿qué hizo? No, yo no puedo. Yo voy seguramente donde los sacerdotes, pero primero tengo que agradecer. Y dice, volvió glorificando a gran voz. ¿Y glorificando a quién? A Dios, a gran voz. A aquel que junto con los otros 9 habían exclamado al Señor, ten misericordia de nosotros, Jesús. Ahora, a una voz más fuerte todavía, a gran voz, me dice así. Recordemos que ellos antes habían alzado la voz, ahora a gran voz, pero esta vez él no estaba acompañado de los otros 9, era uno solo, que se volvió nuevamente a Jesús. Los otros continuaron. ¿Y qué fue lo que hizo? No dijo, Jesús, Jesús, no, dio gloria a Dios, glorificando a Dios a gran voz.
O sea, ¿qué fue lo que exclamó? Dios me ha sanado, Dios me ha sanado a todos alrededor suyo. O sea, dio testimonio. Y saben lo que dice el versículo 16. Y luego se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué dice aquí? Dándole gracias. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Ya hemos visto aquí cómo darle gracias al Señor, sirviéndole, pero por supuesto, sirviéndole a Dios, agradándole. Me dice así. Y ya sabemos cómo es que yo le agrado a Dios. Le agrado confiando en Él, viviendo por fe. Así es como le agrado a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que yo le agradezco a Dios? Glorificando a Dios y a gran voz. No es algo privado. Ah, no, no, no. Es que, claro, Él me sana en público, pero yo le doy gracias en privado. No. Doy testimonio público de ello. Y así es como yo le doy gracias. Versículo 17. Respondió Jesús, dijo a este samaritano que había sido leproso, ya está sano. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese, sigue Jesús preguntando, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente hubo uno extranjero. Los otros 9, entiéndase, no eran extranjeros, porque así lo dice claramente, eran judíos. Entonces, agradezco a Dios volviendo a Jesús. Le agradezco dándole toda la gloria, por supuesto, públicamente. ¿Por qué no le da gracias a Dios? ¿Por qué no le damos gracias a Dios en este momento? Volviéndonos nuevamente a Él. Vamos a orar. A ti me acerco, mi Señor, hoy. Y hoy quiero volver. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha respondido una oración? Y usted sigue el camino. Y sigue el camino allí como si nada. Cuando usted le había clamado a Dios, cuando había alzado su voz a Dios, y Dios le respondió, y Dios actuó en su vida. ¿Por qué no hacer como lo hizo este samaritano, extranjero, este leproso? No importa que la mayoría no lo hagan, pero ¿por qué hacer lo que todos hacen? ¿Por qué vivir como ellos lo hacen? ¿Por qué usted no puede ser la excepción? ¿Por qué usted no puede ser, así sea, ese único que vuelve nuevamente a Jesús? Y hoy entiendo, Señor, que yo he de agradecerte en todo, porque yo de ti he recibido un reino que es firme, Señor, que significa una promesa eterna y firme para mi vida, que tú me has dado la vida eterna. ¿Qué hacer con todo ello? Agradecerte. ¿Y cómo agradecerte? Sirviéndote, como sirvió aquella mujer, la suegra de Pedro, agradeciéndote, sirviéndote a ti. Y sirviendo, Señor, haciéndome siervo de otros también, pero para ti, Señor, para llevarlos a ti. ¿Y cómo hacerlo? Como dice tu palabra en Hebreos 12, agradándote a ti. Pero entiendo que la manera de agradarte es a través de la vida de fe, es confiando en ti, es acercándome, es buscándote a ti cada día, confiadamente, o sea, por medio de la fe en ti, Jesús. Aquí estoy, Señor, volviendo a ti. Y la manera como lo hago es, como te agrado, o mejor como te agradezco, es postrándome también ante ti, pero dándote a ti toda la gloria y dando testimonio de ti. Ahora, Dios, bendice ahora. Bendice a cada uno de estos tus siervos, dando la respuesta, Señor, que ellos necesitan, que ellos han clamado. Bendícelos, Dios. Bendice a aquellos que vuelven a ti también. Que vuelven a ti, Señor, que dan testimonio de ti. Bendice a aquellos que te agradecen sirviéndote a ti, sin condicionamiento alguno, y que han tomado la decisión de agradarte a ti, como una forma de agradecerte a ti, Dios. Continuamos hoy, Señor, agradándote a ti en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Wayuu Estéreo.
la bella, hermosa guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo antes de continuar con su día y también regálenos un comentario de lo que aprendió de la maravillosa, de la bella, de la inamovible, inconmovible palabra de Dios en este día. Nos encontramos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.